Buenos días. Para mí es un gusto hablar de este tema que a todos como argentinos nos preocupa. Lo he titulado El nuevo mapa de Argentina. Geología, política y soberanía. Son tres palabras que vienen en la formación de este tipo donde asumimos la plenitud de nuestras aspiraciones políticas y de soberanía. En esta expresión señalo allí lo que es el límite del actual mapa argentino y estas 4 o 5 rocas que emergen del mar y que también forman parte de nuestro país. Muy difíciles de acceder, solamente un geólogo pudo llegar a ellas. Antes de entrar de lleno en el tema quiero hacer notar que son muchos los geólogos que de alguna manera aportaron información que ha sido sustancial para el planteo de nuestra geología. Por ejemplo, pocos saben, o algunos un poco más, que ya en los años 1880 el perito Moreno, antes que se creara el concepto de Gondwana, había ya planteado las relaciones que existían entre nuestro país o nuestro continente con Antártida y África. Esto fue antes que Suez decidiera crear la palabra Gondwana para referirse a ese tipo de relaciones. Hacia fines del siglo, ya en la cartografía geológica aparecía la gran plataforma que unía Malvinas con el continente, la parte emergida del continente sudamericano. Y allí vino uno de los que fue los pioneros del tema antártico, que es el alférez Sobral. Así se lo conoce públicamente. Pero el alférez Sobral fue un geólogo, abandonó la marina, estudió geología, se doctoró en geología en Suecia y realmente en sus tareas llegó a ser el director del Servicio Geológico Argentino y siendo director ahí impulsó las actividades que iban sosteniendo la necesidad de que la plataforma forme parte real de nuestra soberanía. Concepto que lo logró establecer Nájera. Nájera, que era un geólogo muy importante, creó lo que le llamaron la teoría, dentro del marco de la teoría del mar libre, insistió en que la Argentina tuviera una efectiva actividad sobre la plataforma. Otro de los que trabajó en este tema fue Martín Doelo Jurado, que trabajó mucho sobre los temas del mar, en la biología y también en paleontología. Fíjese el detalle. Sobral, Doelo Jurado y Nájera eran casi contemporáneos y los tres eran de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Otro de los prohombres, y se lo considera un destacado investigador también en el campo de la geología, fue Tapia. Tapia trabajó mucho sobre el sector, las Islas Orcadas, las Islas del Sur. En fin, varios de estos 4 geólogos argentinos, más obviamente el perito Moreno. Allí lo pongo también a Keidel, Juan Keidel, que
sostuvo precisamente la existencia de una relación muy estrecha entre las provincias de Buenos Aires, las sierras de la provincia de Buenos Aires y Sudáfrica. Binghausen fue en el año 1930 el creador de un mapa, que es este que está acá, donde ya figura el contorno de las 200 millas que rodeaban o que definían la plataforma. Bueno, luego hay una serie de investigadores que han ido creando conceptos sobre el tema de la plataforma argentina. Esto lo he querido remarcar porque el tema de la plataforma es un tema geológico. No es un tema exclusivamente ni político ni de otra naturaleza, es geológico porque las definiciones surgen de la geología. Son muchos los geólogos que han participado con conceptos para poder trabajar este tema. Mapas escolares. Hasta entrada a la década, los mapas que se usaban en las escuelas era este. Un contorno muy especial del territorio argentino que terminaba acá o terminaba acá. ¿Y qué pasaba entre este punto y este punto? Es la gran incógnita que se ha trabajado para poder definir cuál es el territorio nacional. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos, Truman, estableció definitivamente las 200 millas marinas como extensión propia de los países que integraban, en primer lugar, el borde de Estados Unidos, la jurisdicción norteamericana, lo que produjo que muchos países, incluso el nuestro, empezaran a tomar un rol importante en esta definición. Las Naciones Unidas ya constituidas empiezan a llamar a convocar reuniones para definir el límite en el frente marítimo. Y esto fue entre los años 60 y 80. Precisamente la tercera convención trabajó muchísimo para lograr los conceptos que debían aplicarse. ¿Y por qué? Porque evidentemente había que definir, había países como el nuestro que tienen una amplia plataforma u otros que tienen muy poca plataforma y entonces había que darle una respuesta a cada uno de ellos relacionado con las características de la plataforma. En ese interín, una vez aprobado, todo lo que le llaman las directrices, que fíjense lo notable, no fue una comisión política, sino una comisión técnica, en el cual participaron activamente geólogos, geofísicos, cartógrafos, oceanógrafos, para ir estableciendo cuáles eran los puntos que había que aplicar para definir ese frente marítimo, no solo de Argentina, sino de todos los países, cuál es el límite del país. A mí me tocó en ese momento participar como diputado en el Congreso Nacional y junto con la doctora Elsa Kelly hicimos la presentación que llevó a la creación de la comisión que iba a determinar cuál era el límite en el ámbito en el ámbito marítimo. Bueno, acá les traigo unos temas geológicos porque creo que son importantes. Dentro del grupo de expertos había dos elementos conceptuales. ¿Qué eran los continentes? ¿Qué era la corteza? Ustedes saben que la corteza es la parte más superior del planeta, la que rodea el planeta, y ahí están los continentes. Entonces había que definir con claridad cuál es la corteza continental que sí ataba de alguna manera la definición del límite de cada uno de los países que lo tenían. Y por otro lado,
acá estaría en este esquemita. Disculpen que... En este esquema que está acá, lo que es corteza continental, por un lado, lo que es corteza oceánica. Eso es la definición más concreta que apunta a esto. Había que saber qué era continente. Ustedes saben que la corteza continental tiene, algunos le llaman la corteza granítica, rocas de silicato de aluminio y las magnesianas o basaltos que están constituyendo la corteza oceánica. O sea, había que definir en primer lugar qué era corteza continental y qué era corteza oceánica. Esto trae al costado que ustedes conocen mucho de este tipo de relaciones entre lo que era África, por un lado, y Sudamérica. Y si ustedes ven en la parte más austral, está la plataforma continental que tenía una relación muy clara con cuando estaban unidos los dos continentes. Eso le llamaron la cuenca argentina. Y fíjense en esta recreación que se hace a partir de Internet, donde acá queda un hueco. Le llaman la cuenca argentina. Ay. No sé si... La cuenca argentina, allá está lo que vendría a ser la parte emergida de Argentina, la plataforma epicontinental, y esta cuenca argentina que es el hueco donde estaba África. Muy bien definido. ¿Y qué es lo que pasó? A medida que pasó el tiempo geológico, África se fue separando, o Sudamérica de África se fueron partiendo a partir del Jurásico. Bueno, y nos dejaron este esquema que en esta ilustración se ve con más claridad y con las partes que lo integran. No solo la plataforma pegada al continente, que uno podría llamar que es una Patagonia sumergida. Hace 1 millón de años eso estaba fuera el mar no la cubría, hasta que luego lo fue cubriendo. Donde están las Islas Malvinas, por otro lado, el arco del Scotia, que es una estructura arqueada, fruto precisamente del desplazamiento de África con respecto a Sudamérica. Y al final está lo que es la península antártica. Este mar del Scotia es exclusivamente corteza marítima y acá también tenemos corteza marítima. Esto es corteza continental. Entonces habría que llevar adelante un estudio para definir dentro del marco de cómo se iba a establecer esta diferencia. Hubo que utilizar barcos, un barco del CONICET, un barco alemán, y recopilar toda la información mediante secuencias de relevamiento a través de sonar, cómo es el fondo del mar. Había que buscar el mecanismo de obtención de ese tipo de información e incluso la recolección de muestras para saber si estamos con rocas de tipo cortical o de tipo submarino. En esta ilustración ustedes van a ver como si fuera rayado todo. Hay lugares acá arriba que es la cuenca del Salado, la cuenca del Colorado y Claromecó, la que va bordeando toda la plataforma continental. Esta es la de San Jorge, Malvinas Norte. Acá hay un Malvinas en este sector que está dentro de lo que pretenden los ingleses. Y acá hay una densidad muy grande de información lograda a través de los estudios geofísicos marítimos y son las que permitieron identificar cómo son las características del subsuelo de esa plataforma nuestra. Esta es una ilustración nada más para que vean, los que no son geólogos, cuál es la manera que
salía luego que pasaba el barco y obtenía la información, cómo eran las secciones, como si hubiera cortado por la mitad el sector. Y bueno, ahí se veía, por ejemplo, esta línea que está acá, es el límite entre la corteza oceánica y la continental. Son rocas muy bien marcadas por la geofísica, y luego toda la serie de estratos que se fueron acumulando arriba de ese borde continental. Acá tenemos otra sección puesta en otro lugar, que es lo que salía de los estudios llevados a cabo con barcos y con elementos de geofísica que nos permitieron llegar a esto. En esta recreación de cómo es el sector, acá figuran en línea amarilla las 200 millas marinas y en línea roja lo que vendría a ser aproximadamente las 350 millas que la Convención del Mar autorizaba a los países con frente marítimo como es el nuestro. Hay una serie de secciones transversales, como si se cortara cada una, 6, 7, 8, 9, 10. Hay más que esta, pero son muy significativas y por eso las ilustramos. Lo que se logra es una interpretación geológica en cada una de las 6, estaba acá arriba, como las rocas graníticas o rocas de basamento muy antiguas están en el subsuelo. Luego hay una secuencia posiblemente carbonífera y pérmica, y el Jurásico, Cretácico y Terciario arriba. Esto se pudo ir definiendo a medida que se fue haciendo las secciones. Esta otra, que es la figura 7, esta está muy cerca del codo de Malvinas, el espesor es muy grande, espesor sedimentario, el morado que figura acá y que figura acá es corteza oceánica y este corteza continental. Es importante esto porque fue el mecanismo de diferenciar geológicamente dónde se iban a colocar los límites. Estas son otras secciones. Está la que viene por acá, por cerca del Banco de Ewing, al sur de Malvinas y al sur de Tierra del Fuego. Bueno, ustedes van a ver acá un fenómeno muy interesante. Esto morado siempre está planteado como corteza oceánica, el rojo como corteza continental, pero esto viene a estar al norte de Malvinas. Cuando se corrió África para aquel lado, o Sudamérica en esta dirección, se produjo un resalto enorme. Es un paredón de casi 3.000 metros de desnivel entre el fondo oceánico de acá y la parte donde están las Islas Malvinas. Esta es la sección número 8, 9, esta otra que más hacia el sur, con el contacto entre la corteza oceánica y la corteza continental, y este está mucho más al oeste y precisamente marca las características sedimentarias sobre la corteza continental. Bueno, toda esta información que se fue logrando a lo largo de muchos años permitió ir interpretando con distintas características la conformación morfológica del borde de la plataforma, donde se descubre que son una serie de escalones. Quienes trabajaron esto, que es la gente del Servicio de Hidrografía Naval, junto con algunos asesores españoles, le fueron dando nombres a cada una de estas terrazas con nombres argentinos. Había una Sobral, una Nájera, tienen nombres ya. Si nos vamos más al este tenemos la isla San Pedro, que es la principal isla del grupo de las Georgias, que tiene, como yo les mostraba hoy hace un rato, al oeste, unos 200 kilómetros al oeste, este tipo de formaciones, que es la misma de Tierra del Fuego, y la principal, esta verde, que tiene las islas
Georgias. Acá ustedes van a ver una serie de fotos con grandes plegamientos que tiene las series metamórficas. Grytviken, que es el puerto que prácticamente está deshabitado casi todo el año. Las Islas Sandwich son todos volcanes, es toda una secuencia de volcanes que vienen desde el norte al sur. En estas... Bueno, disculpen el poco manejo de esto. Ahora se me... Bueno. Bueno, lo que les acababa de mostrar es este arco con las islas volcánicas en este frente, que cierra el mar de la Escotia y viene en esta dirección hasta la península antártica. Las Islas Sandwich son todos volcanes, es un alineamiento de volcanes que tiene en una distancia casi de 1000 kilómetros de norte a sur. Ahí nuestro país había instalado, en la última de las islas que se llama Thule, una base de observación meteorológica. Esa base que está acá ilustrada en esto, la base que tuvo, y en la guerra del año 82 fueron los británicos y la destruyeron totalmente, que estos son los restos que quedan de este asentamiento argentino. Por último llegamos a la Antártida. La Antártida, en términos geográficos, se habla de una Antártida oriental, una central y una occidental. La occidental está estrechamente relacionada a la cordillera patagónica, la cordillera fueguina, la cordillera de los Andes. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la Antártida? Hubo un tratado antártico, al haber, después de los años 1940, muchas pretensiones de países, incluso el nuestro, de tomar parte del territorio antártico, llevó a que se asentaran pedidos de distintos países. En el año 1959 se firmó, visto que había ciertas discrepancias y ante la posibilidad de explotación de recursos, se firmó un acuerdo que se le llama el Tratado Antártico, que decía, entre otras cosas, que al sur de la latitud de 60 grados podían asentarse todos los países que quisieran, siempre y cuando no hagan explotación económica, digamos, de preservar la Antártida como un sector no conflictivo. De todas maneras, Argentina definió un sector antártico, acá. Chile superpone parte del sector chileno con el argentino y por sobre los dos, los británicos. O sea que es un tema que realmente hay que discutirlo también en los aspectos de la soberanía. Estas son las distintas fotos. Las Islas Orcadas, que tienen desde el año 1904, tienen asentamiento permanente de Argentina. Hay un observatorio de más de 100 años y aquí viene una pequeña referencia sobre el mismo. Para esa época se cazaba mucha ballena y era un territorio donde se asentaban los balleneros. Bruce, que era el comandante ballenero escocés, por eso se llama Escotia la región, ese tuvo que reabastecerse en Argentina y
le vendió la isla de las Ahorcadas a la República Argentina. Estaba presente el general Roca, que tenía una visión estratégica muy grande, y obviamente se la compró en $5.000 de esa época. Bueno, llegamos a este punto donde descubrimos que los británicos también empezaron a hacer su propia presentación en Naciones Unidas diciendo el territorio británico es este, es todo esto, las Islas Malvinas, todo esto es británico. A mí me tocó participar en 2 reuniones en Inglaterra para tratar estos temas, incluso con gente habitante de las Islas Malvinas. Obviamente llegaban ellos a decirnos, ustedes perdieron la guerra, en consecuencia todo esto es nuestro. Ese era el objetivo, a pesar de las discusiones que llevamos adelante. Pero cuando ellos presentan esto, presentan este tipo de planteo, incluyen Antártida, las Islas Georgias, todo el sector del arco de la Escotia. La línea esta que está acá es la del Tratado Antártico. Argentina presentó en el año 2009 también su propio planteo. Cuando es tratado en la Comisión Técnica de Naciones Unidas, dicen, señores, se superponen en gran parte las pretensiones británicas y las pretensiones argentinas. La CONVEMAR había dicho que cuando hay conflictos de intereses, directamente no se va a tratar el tema. Dicho de otra manera, no le aceptaron a los británicos, Naciones Unidas, no le aceptó este planteo. Dicho también de otra manera, les dijo a los representantes argentinos y británicos, para resolver este tema tienen que conversar entre ustedes. Y vino muy bien. ¿Por qué? Porque antes negaban ellos que, tal así que le llegaron a denominar territorio, a las Malvinas llamarla territorio británico de ultramar, nombre que ha sido aceptado incluso a nivel de la Comunidad Europea. Al ser, digamos, rechazada, no rechazada, esto implica que tenemos que seguir conversando con ellos. Nosotros seguimos trabajando en la definición del límite. En verde, que ustedes ven acá, el de las 200 millas, y estos son los puntos determinados para el límite real argentino. Teóricamente, Naciones Unidas, hasta acá, dice, todo esto que está para acá es indudable de Argentina. Lo demás lo vamos a seguir discutiendo. Siéntese a discutir y arreglar este entuerto. Bueno, después viene, siempre en línea verde están las 200 millas, y estas en rojo tienen un significado que es el límite de las 350 millas. Y acá en el talón hay un pequeño fragmento en el talón de Tierra del Fuego, donde al este de lo que es el límite establecido por acuerdo entre Argentina y Chile. Obviamente el planteo argentino no se quedó únicamente en la parte norte, sino siguió hacia el sur, el área isleña de las Islas Sandwich y también en el territorio antártico. El territorio antártico está sujeto a lo que es el Tratado Antártico, entonces nosotros planteamos, al igual que los británicos, nuestra jurisdicción, pero mientras tenga vigencia el Tratado Antártico, eso queda relativamente congelado. El resto formó parte de esa definición que ustedes van a ver acá. Esto es lo que se agrandó y lo que fue aprobado de aquí a acá, que son 1.700.000 kilómetros cuadrados, casi el 35% de la superficie nuestra, y en el azul oscuro es todo lo que nosotros planteamos y definitivamente queda como mapa oficial argentino este que está acá. Incluye todo, incluye las Malvinas. Bueno, este es un tema a discutirlo.
Las otras partes, las que están afectadas por el Tratado Antártico, no necesariamente tienen tratamiento en este momento, pero sin perjuicio, como los otros países también lo han hecho, nosotros hemos planteado toda la realidad. Y este pasa a ser el mapa final de Argentina, hoy vigente. Esto lo traigo a colación porque entre las discusiones que hemos tenido con los británicos estaba el tema del petróleo, potencial petróleo y potencial productos de pesca. Se dice que en los últimos años las Islas Malvinas han logrado casi 8.000 millones de dólares entre la explotación de la pesca y la explotación de petróleo, que ya tienen un pozo en producción en la parte norte de Malvinas. Acá están las islas, acá está el pozo que está en producción. También ellos han hecho, dentro de lo que llamaban la zona de exclusión, concesiones petroleras. Todo eso que está en Bonado, Amarillo, y esta parte son las concesiones que ellos hicieron. Y este mapa, que es también de origen británico, pone de manifiesto cuáles son las realidades y potencialidades de toda la plataforma argentina. Hace unos pocos días he visto que la compañía Spectrum ha sido contratada por el Ministerio de Energía y Minería para hacer nuevos estudios, para ir afinando la geología del sector que corresponde a la parte central y provincia de Buenos Aires. Ojalá esto se pueda llevar adelante y tengamos mayor información para que realmente se produzcan estudios sobre la potencialidad petrolera. Todos estos puntitos que ustedes ven acá son pozos que se hicieron en algún momento, perforaciones que se han hecho en busca de petróleo en algún momento, pero son insuficientes para definir todo esto. Y antes de llegar al final, les quiero comentar, con satisfacción hemos visto el incremento de nuestra soberanía. Tal vez lo lamentable es que no tenemos cómo cuidarla. Tengo entendido que hay solo 3 barcos de la prefectura, un avión y un helicóptero. La prefectura, ¿por qué? Porque la prefectura es la que tiene jurisdicción policial sobre nuestra plataforma. La Marina tenía 2 corbetas misilísticas, una la desguazaron, y acá está la otra, media hundida, en Puerto Belgrano. Yo creo que si no se toman decisiones fundamentales de rearmar nuestra prefectura y nuestra marina, indefectiblemente todo va a ser una cuestión académica. Y esto es lo que uno tiene que tratar de transmitir a quienes pueden conocer, que vamos ganando en papeles, pero no en un control justo de la soberanía. Las Islas Orcadas, este es un campamento, el campamento que está desde el año 1904. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor Arsenio Laza? Sí, por favor. Sí, gracias. Una reflexión o una pregunta. De alguna manera, una cosa son los derechos y otra cosa es la soberanía. No te escucho. Que una cosa son los derechos y otra cosa es la soberanía. Sí. O sea, una de las preguntas o discutir un poquito es, los argumentos de soberanía es ni más ni menos la ocupación. Yo no puedo pedir algo si no lo ocupo. El caso de los ingleses lo ocupan. Ahora eso le da derecho a ser soberano de estos territorios. Y por otro lado, nosotros tenemos los argumentos técnicos y legales para argumentar que las Malvinas y toda esta faja de islas pertenecen a la Argentina.
¿Cuál es el criterio de los ingleses, por ejemplo? Esa es la pregunta. ¿Qué argumentan ellos, fuera de lo técnico? Porque si tú utilizaran el mismo argumento que la Argentina, con las 200 millas, parte de la Patagonia también sería británica. Bueno, apunto una cosa que es muy cierta. Una cosa es los derechos y otra cosa la soberanía, porque eso implica el ejercicio. Si yo tengo ejercicio soberano sobre un territorio, es que puedo cuidarlo. Cosa que creo que hay que reflexionar un poco, que tenemos muchos derechos, pero la ejecución de nuestra soberanía no es del todo ajustada, digamos. Y yo en este aspecto, aunque sea una opinión personal, yo creo que a nuestras Fuerzas Armadas las han destruido. Y esto hace que, como es que estemos con tan floja condición de control sobre nuestro mar, sobre nuestra plataforma. La plataforma implica la potencialidad de los recursos hidrocarburíferos, o también los de pesca, pero no tenemos. Generalmente se habla y se conoce que hay flotas enteras chinas, coreanas, en la que le llaman la milla 201, fuera de las 200 que son la zona económica exclusiva. Ahora, de vez en cuando entran a pescar o entran a participar, digamos, de la extracción en nuestra jurisdicción, pero no es fácil poder controlarla con 3 barcos. Y esto es el ejercicio de la soberanía. El día que tengamos ejercicio soberano sobre esto, vamos a tener posibilidades de tener un control mucho más ajustado sobre el territorio marítimo. Respecto a lo que me decías del ámbito histórico, voy a dejarles un poquito a Víctor Ramos, que tiene en su exposición un análisis también de esta naturaleza sobre Malvinas. Gracias. ¿Alguna otra consulta, comentario o pregunta? Bueno. Bueno, agradecemos la exposición, doctora señora Lasso.